Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a este hermoso programa. Estamos tan agradecidos con el Señor por una mañana más que el Señor nos permite disfrutar hoy martes 26 de agosto. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Usted que siempre fielmente está ahí conectado a través de esta plataforma que es una enorme bendición. Le damos la cordial bienvenida y esperamos que este programa sea de bendición, de edificación para sus vidas, así como lo es para nosotros, ¿no? Gloria al Señor, sí. Un martes más, ¿verdad? Así es. El último martes del mes de agosto, ¿verdad? Qué rápido va el tiempo. Y sin duda alguna, Dios en su misericordia nos permite estar aquí para que compartamos la palabra del Señor y más que todo lo conversemos, ¿verdad? Así es. Y ahí quisiéramos que si usted tuviera dudas, aportaciones, pudiera hacérnoslas saber, ¿verdad? Escríbalas ahí en los comentarios y aquí vamos a estar verificando y vamos a estarlas compartiendo también, Sí, ¿verdad? que juntos podamos conversar. Si usted tiene una duda respecto al tema que vamos a compartir, háganoslo saber y con toda libertad y vamos a poder responderle. Amén. Y pues le damos la bienvenida a nuestra hermana Cintia, a nuestra hermana Keren, que nos están ahí sintonizando. Sean ustedes bienvenidas, mis amadas hermanas. Hermana Lucy también está ahí, que bienvenidos, y a los demás que se están ya conectando, pues les damos la cordial bienvenida. Así es. Y vamos a iniciar hoy con un tema que Dios en su fidelidad nos ha dado, que creo que es un tema muy importante y le hemos puesto por nombre la administración del dinero. Impresionante esto porque nuestro apóstol Sergio nos enseñaba que existen 4 raíces de donde emergen todos los problemas en los matrimonios, en los hogares. Y uno es el sexo, la familia política, la autoridad, quién manda, ¿verdad? Así es. Y el dinero, De esos 4 puntos emergen todos los problemas habidos y por haber en un hogar, y es por ello que nosotros necesitamos hoy hablar de este tremendo tema de cómo nosotros debemos de administrar el dinero, porque debemos de ser responsables para ello, ¿verdad? No, y qué mejor que a través de la luz de la palabra nosotros podamos aprender a cómo ser buenos administradores de las riquezas que el Señor nos da, ¿verdad? Y pues veamos a través de la luz de la palabra cómo podemos nosotros ser buenos administradores. Amén, amén. Por ejemplo, miremos el primer versículo de la Escritura que está en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 20, ¿verdad? Así es. Di la traducción lenguaje actual. ¿Qué dice? El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en él confían. Mira, qué tremendo ese versículo, ¿verdad? Porque más claro no se puede. Dice, el buen administrador prospera. Y yo siempre digo que cuando la Biblia lo dice, es porque es cierto y se cumple. Y entonces el administrador tiene una cualidad muy linda, que confía en el Señor, ¿verdad? Y entonces como confía en el Señor lo bendice. Ahora, mira qué tremendo es porque para nosotros ser buenos administradores o para llegar a ser buenos administradores, no siempre vamos a iniciar con grandes cantidades de dinero, con grandes cantidades de cosas, sino que al contrario, Dios empieza a darnos poco, y de eso poco va sumando, ¿verdad? Sí, porque si uno le es fiel al Señor en lo poco que Él nos da, en lo mucho Él nos va a poner, ¿verdad? Entonces, pero sí es muy importante, la clave es que nosotros podamos saber administrar. Sí. Pero ¿cómo lo vamos a saber administrar? Si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Claro. Eso es algo muy importante, confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. Claro, claro. Por eso es que hoy vamos a estudiar un perfil de un buen administrador para ver si nosotros encajamos en ese perfil o si no encajamos en ese perfil. Y si no encajamos en ese perfil, hoy es buen día para que podamos meternos en esa bendición, ¿verdad? Y si así ya que estamos, hoy nos vamos a examinar. A ver cómo salimos. ¿En qué nivel estamos? Si somos buenos, regulares o no, o más. Pero lo bueno es que se puede corregir todo en el Señor, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí vamos a hacer una pregunta hoy nosotros y ponemos aquí cómo ser un buen administrador. Sinceramente, ¿cómo debemos de ser buenos administradores? Entonces el Señor nos fue mostrando en la Escritura ciertas características, ¿verdad? De un buen administrador para que nosotros imitemos la palabra de Dios y que nosotros podamos llegar a ser esos buenos administradores. Así que, dale. No, y como en familia también cielo es tan importante que como pareja, digamos, los cónyuges y los dos trabajan, pues es de ponerse de común acuerdo, ¿verdad? Y de unir también los sueldos
para que así juntos sepan administrar bien su dinero y les va a gustar mejor. Esa es una de las características. Porque dos son mejor que uno, ¿no? Sí, dos son mejor que uno porque tienen mejor paga. Tienen mejor paga. Entonces, ahora podrá decir una ama de casa, pero yo no trabajo. Pero ¿quién dice eso? Si te quedas en casa, tienes el trabajo más difícil, tienes el trabajo de más responsabilidad, porque, por ejemplo, si tu esposo está en el trabajo y se le cae algo, se arruinó. Y no hay problema, lo material se vuelve a hacer, pero tú estás cuidando a un hijo y si se te cae, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, ¿cómo ser dos mejor que uno? Porque cuando el esposo lleva el dinero a casa y lo manejan entre los dos, hay dos son mejor que uno porque la esposa también está trabajando en el hogar, ¿verdad? Así es. Porque es una vid dentro de la casa. Y yo un consejo que doy es que las mujeres son mejores administradoras que nosotros los varones. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero es que es la realidad. Por eso es que son ayuda idónea. Entonces miremos el primer perfil de un administrador. Y dice que es disciplinado y ordenado. Disciplinado y ordenado. Son dos cosas muy fundamentales. Eso es indispensable. Un buen administrador tiene que ser disciplinado y ordenado. Leamos el versículo de la Biblia. Proverbios 24:3. Biblia al día se llama esa Biblia, ¿verdad? Dice, toda empresa tiene por fundamento planes sensatos. Se fortalece mediante el sentido común y prospera manteniéndose al día en todo. Mire qué tremendo, porque las versiones normales no dicen así. Pero esta versión nos gustó mucho porque dice que toda empresa prospera. Mira otra vez la palabra prospera, ¿verdad? Prospera manteniéndose al día en todo. Muy bien. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta que cada mañana son nuevas sus misericordias, pero cada mañana nosotros debemos de mantenernos, ¿verdad? Por ejemplo, el mantenimiento hace que las cosas te duren más, funcionen mejor, ¿verdad? Y que funcionen mucho mejor, ¿verdad? El mantenimiento habla que tú eres un buen administrador. Si te regalan, por ejemplo, esta lámpara y tú la limpias, tú la cuidas, van a pasar los años y esta lámpara va a seguir funcionando. Pero si a ti te la regalan y no la valoras, no eres buen administrador, de repente se rompe aquí, de repente se cayó y se quiebra, y a la basura, ¿verdad? Y después la gente dice, pero yo no tengo nada, Dios no me bendice con nada. Y no es que Dios no te bendiga, lo que pasa es que no eres un buen administrador para poderlo cuidar, ¿verdad? Y entonces, así también es con el dinero. Debemos de ser disciplinados y ordenados, porque son dos cosas similares pero distintas. Porque el que es ordenado sabe sus responsabilidades. Y la disciplina te ayuda a cumplirlas, porque de nada te sirve saber que tienes que pagar los recibos de agua, de luz o el pago de los impuestos si no tienes la disciplina para hacerlo. Te llegó el recibo de energía eléctrica. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Vence el viernes y son 900 pesos. Y entonces la gente dice, pero hoy martes. Todavía tengo días para pagarlo. Miércoles, jueves, el viernes lo pago. Y entonces entre hoy y mañana se te da un antojo, ¿verdad? De unos tacos de carne asada, ¿verdad? O un burro percherón de esos tan deliciosos. Y entonces resulta que no hay dinero. No hay dinero para eso. Ahí entra la disciplina. Pero dice... es tanto tu antojo que tú dices, pero ahí está lo de la energía eléctrica, sí, ¿no? Ay, amor, pero mira que son 200 pesitos. Después los reponemos. Y mentira, llega el viernes y no lo repusiste. Y de ahí te viene doble la factura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pagaste a tiempo y además tienes que pagar mora, intereses, y si no lo pagas hasta te las pueden cortar. Sí, por eso es importante la disciplina, ¿verdad? Ahora, vamos a un caso un poquito más extremo. Administran los dos el dinero y entonces yo te doy el dinero a ti para los gastos de la casa, incluyendo el mandado. Pero por X o Y razón tú no te diste cuenta que no había... La cartera de huevos se había acabado. Pero el dinero que tienes, tú vas a ir a pagar un recibo. Y entonces tú dices, bueno, no voy a pagar el recibo y voy a comprar la cartera de huevos. Pregunto, ¿es válido o no es válido? Sí, no. Porque digamos, si tú tienes frijolitos o tienes tortillitas o tienes chorizo por ahí, pues come eso. Y después, pues ya cuando ya venga el pago del siguiente, pues ya tú puedes ir a comprar la cartera de huevos, pero no siempre dejando la responsabilidad de poder pagar tu recibo. Ok, entonces eso es disciplina. Por eso es que la disciplina tiene que ser así. Decir, este dinero es exclusivo
para pagar esto, Ajá. ¿verdad? Y entonces yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, ¿qué tengo en casa? Tengo esto, tengo esto, tengo esto. Bueno, niños, hoy vamos a comer esto, ¿verdad? Ya cuando más adelante vamos a comprar lo mejor, porque este dinero no lo puedo tocar, porque eso es ser uno disciplinado y eso es ser uno Y es que ordenado. fíjate que tienes que formarte un hábito también para poder llegar a ser disciplinado también, porque Sí. muchas veces... Muy buena Ajá, aportación. ¿y por qué? Porque también el orden de Dios atrae la bendición. Sí. Entonces, si somos ordenados y disciplinados, nos va a ir bien y no vamos a estar pasando situaciones difíciles de decir, ay, no me alcanzó para eso, o ya no pagué esto porque me lo gasté en esto, ¿no? Claro. Entonces, debemos de ser bien disciplinados y permanecer en esa disciplina para que así no tengamos altos ni bajos, ¿no? Sí, fíjate que la hermana Elo Ru aquí nos comenta y nos dice, primero las necesidades primarias y después los antojos. Excelente, así debe de ser. Así debe de ser porque el que es ordenado prospera y después cuando uno es prosperado ya van a alcanzar para los antojos, ¿verdad? Ya vienen esos gustitos que tú te das. Mientras ese tiempo no llega, aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos, que también es parte del perfil de un buen administrador de lo que estamos viendo ahorita. Amén, sí. Entonces, mantengámonos al día en todas las cosas. Lo que tengamos que hacer hoy, pueblo bendito de Dios, hagámoslo hoy. Como dice un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Y entonces, eso es responsabilidad, eso es disciplina. Recuérdense que una de las facetas del cristiano es que tiene que llegar a ser soldado. Y un soldado es disciplinado. Un soldado sabe su responsabilidad. Y yo me recuerdo que yo en mi trabajo secular trabajé con gente que había sido militar. Y ellos seguían con la disciplina. Uno les decía la reunión a las 8 y a las 7 de la mañana ellos estaban en el lugar 1 hora antes. Y cuando uno les encargaba un trabajo y uno les decía, esto tiene que salir ese día, era porque el trabajo salía ese día. Entonces, la disciplina es bien importante para poder prosperar uno. No, y máximo cuando se refieren a las finanzas, porque es algo que a veces tú dices, tengo dinero, pero cuando se dice me fue como agua en las manos. Sí. ¿Por qué? Porque a veces no somos muy buenos administradores. Entonces, pero el Señor quiere que seamos buenos administradores para que podamos disfrutar de las riquezas que el Señor nos da. Como Josecito, ¿verdad? Ser buenos administradores. Ahora, vamos a ver otro perfil del administrador que es muy importante. Este perfil sabe usar el dinero como un escudo. Mire qué lindo, es un guerrero, es un soldado. Sabe usar el escudo como un dinero. Leamos, por favor, el versículo en mención. Eclesiastés 7:12. Ajá. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Ok, entonces aquí está la base bíblica para que nosotros podamos decir que el dinero es un escudo. Ahora bien, el escudo es un arma defensiva en la estructura de un guerrero, en el equipamiento militar de un guerrero, es una medida defensiva. Pero tienes que saberlo usar. Por ejemplo, en Los Gladiadores, ¿verdad? Esas famosas películas, que la persona que era diestra, pues con la derecha tenía la espada, pero con la izquierda el escudo. Entonces, él tenía que saberse defender y de qué forma usar el escudo, porque si le tiraba un espadazo, tenía que tener técnica, ya voy a botar, ¿verdad? Para quitarlo y para contraatacar. Pero si él no sabía usar el escudo, entonces le iba a hacer algo en contra. Uno, no lo iba a defender porque no lo sabía usar. Dos, lo iba a cansar y esa iba a ser una desventaja para que el enemigo lo matara. Entonces, así es el dinero. Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer escudo alrededor tuyo. Amén. Y entonces Dios utiliza muchas formas para hacer escudo alrededor nuestro. Y una de ellas es el dinero. Fíjate que yo también lo veo que es como un seguro de vida. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te protege, te guarda. Y ¿sabes qué? Es como también protección a tu corazón. Sí. Para que el dinero no sea una raíz. Me gusta eso. Ya, sino que sea una necesidad que el Señor te da para que tú puedas vivir tranquilo, en paz. Amén. ¿Ya? Pero te protege. Me gustó mucho ese comentario, así como me gustas tú. ¿Verdad? Sí, es que la verdad que es un seguro de vida. ¿Verdad? El dinero es un seguro de vida porque pues te mantiene tranquilo, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas de un hogar es eso, la falta de dinero para solventar cosas. Y lo vemos en el hogar de Job, ¿verdad? Cuando a Job se le terminó el dinero, la mujer le dice una tremenda palabrota y le dice, maldice a tu Dios
tu Dios, nada que a mi Dios, ¿verdad? Maldice a tu Dios y hazme favor de morirte porque prácticamente ya no me sirves para nada. Entonces viene Dios y nos deja este escudo para que nosotros lo sepamos utilizar. Ahora, ¿cómo utilizar ese escudo? El pueblo de Israel tenía 3 formas de utilizar ese escudo, o tiene 3 formas de utilizar ese escudo, y una de ellas es a través de las primicias, a través de la cosecha y a través del rebusco, ¿verdad? O sea, 3 formas de administrar su dinero. Y nosotros debemos de entender que si lo hacemos en ese orden, que es un orden bíblico, ese escudo va a ser 100% efectivo. Y entonces vamos a ser super, mega, ultra, giga, pentatera bendecidos. Así es. Entonces empecemos a ver esta pregunta que hicimos aquí. ¿Cómo usar el dinero como un escudo? Porque hay que saberlo usar, pueblo bendito de Dios. Y entonces vemos que aquí están las primicias, ¿verdad? ¿Cuáles son las primicias, amor? Dice que las primicias es el diezmo, que es obediencia a Dios, y las ofrendas por amor a Dios. Ok. Y en Primera de Crónicas 29:14 dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano. De eso te damos. De eso te damos. Mira que tremendo. Estaba buscando mi lápiz, pero creo que se me perdió por aquí. Pero mira qué impactante este versículo, porque entendemos, esto decía David, de lo recibido de la mano de Dios, de eso damos. Quiere decir que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Aquí ya no vale aquel dicho que dice, si yo no trabajo, no como. Eso es una mentira. Porque si Dios no te da la salud, si Dios no te abre puertas, como tú me decías, ¿verdad? Si Dios no te da el trabajo, no puedes trabajar. Exactamente. No es que seamos nosotros muy fuertes o muy inteligentes o muy habilidosos, sino que es por pura gracia y misericordia que el Señor nos permite trabajar para poder recibir. Y qué mejor que darle a Él de todo lo que nos da, ¿no? Claro, claro. Y otra cosa muy importante que mira, el diablo sabe que ese es un escudo muy poderoso para el pueblo y lo ataca. A las iglesias evangélicas nos atacan de muchas maneras, pero la que nunca falla es que nos atacan en el diezmo. Vienen los incrédulos, los difamadores y empiezan a decirle a la gente, ¿por qué diezmas? ¿Por qué regalas tu dinero? O los famosos tiktokeros, ¿verdad? Gente que ni conoce la Biblia, que no es cristiana, pero para generar tráfico hacen un video de TikTok contra el diezmo. ¿Y sabes qué pasa? Que ellos ganan dólares cuando la gente los reproduce, les da like o los comparte. Y entonces aquí viene un problema, que muchos cristianos son los que hacen eso, ¿verdad? Comparten esos videos, le dan like y le están generando a un enemigo del evangelio que meta dardos encendidos para que la gente deje de utilizar el escudo y que sean derrotados por el enemigo. No, pero fíjate que qué tremendo que el Señor reprenda al diablo, porque es astuto, porque sabe la bendición que es y los beneficios que uno recibe al poder darle al Señor. Claro. Pero lo que quiere el enemigo es mantenerte siempre humillado, mantenerte en escasez, en pobreza, siempre endeudado. Y te mete tanto en tu mente, en decirte, no, que para qué lo vas a dar, que ni ves, estás dando, pero tú no prosperas, entonces, ¿para qué lo vas a dar? Entonces viene ese asedio a la mente, y lo que provoca es que entonces uno ya no le dé al Señor, y uno ya no pueda recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Claro, claro, y por eso es que nosotros debemos de saber cómo utilizar este escudo. Entonces, vamos a dar rápidamente 2 beneficios del diezmo, que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el diezmo, colocamos acá que, en primer lugar, reprende al devorador para que nuestra economía sea saludable y abundante. Malaquías 3:10 al 11, ¿verdad? Ese versículo lo conocemos de memoria casi todos. Traed los diezmos, traed todo el diezmo al alfolí, todo. Y para que haya alimento en mi casa, y yo os abriré las ventanas de los cielos y reprenderé al devorador. Entonces, cuando alguien diezma, está utilizando su escudo para que el devorador no venga y le coma los frutos. Pero ¿sabes qué? Es lo más tremendo, que Dios reprenda al devorador para que no destruya tu bendición. Porque cada vez que tú vas a la iglesia, Dios te bendice con una palabra, Dios te ministra. Pero si tú no diezmas, entonces el devorador tiene la puerta abierta y el devorador entra
a comerse las bendiciones que Dios te envió. Y entonces ahí es cuando la gente dice, yo soy cristiano, Pero yo no voy a la prospera. iglesia, hasta sirvo en la iglesia, pero no veo los cambios. Y no lo ves porque no estás utilizando tu escudo adecuadamente. Y entonces el enemigo viene y te destruye. No, y fíjate que el Señor es tan lindo porque ahí en Malaquías dice que Él abrirá las ventanas de los cielos. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos bien, Así es. ¿verdad? Él quiere que nos sobre y que nos abunde para dar también a los demás, ¿no? Claro, claro. Porque entonces es tan hermoso. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba, ¿verdad? Estaba soltera y yo era feliz, recibía mi Ahora sueldo. sos más feliz. Sí, también recibía mi sueldo, preparaba mi sobre, como era una ovejita, ¿verdad? Y la preparaba yo con todo mi corazón, iba y se lo daba al Señor, se lo dábamos, ¿verdad? Y vemos, hasta el día de hoy, hemos visto la mano poderosa del Señor sobre nuestras vidas, porque nunca nos ha hecho falta nada, el Señor ha suplido toda la necesidad, incluso hasta nos ha blindado de cualquier enfermedad, porque nuestros hijos no se han enfermado. Entonces, este escudo no solo es para nosotros, no solo es en las finanzas, sino que para nuestras vidas y también para los hijos, porque es un escudo alrededor nuestro que nos protege de todo. Amén. Todo. Amén. ¿Ya? Ahora, mira, esto es una vacuna preventiva, la que acabamos de ver ahorita, de Malaquías 3:10. Pero también el diezmo es una vacuna curativa, porque colocamos aquí que el diezmo sana nuestra economía, y si la sana es porque está enferma, ¿verdad? Sí. Sana nuestra economía, liberándonos de la escasez y de las deudas, reprendiendo a dos potestades más, al acreedor y al empobrecedor. Ahora, versículos bíblicos, pastor. Muy bien, solo se los vamos a dejar ahí porque yo sé que usted sabe la historia y si no la puede leer. Primera de Reyes 17:13. Llegó Elías a Sarepta y había una viuda pobre, pero lo que se dice, pobre. Y entonces no había agua en la tierra, 3 años sin llover, y ella tenía un poco de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y entonces dice ella, voy a hacer una pequeña torta, le dice al profeta. A ver, si yo te estoy diciendo, voy a hacer una pequeña torta para comer conmigo y con mi hijo. Porque no tengo mucho como para compartir con él. Porque no tengo para darte, ¿verdad? Ajá. Y entonces viene el profeta y le dice, no hay problema, haz como tú has dicho, pero eso sí, dame a mí primero. Pero no era porque Elías tuviera hambre, porque Elías venía de comer 2 veces carne al día, con pan y con agua. O sea, Elías no le pidió porque tuviera hambre. Elías lo que era un instrumento de Dios para bendecirlo. Es un ministro de Dios para bendecirlo. Por eso es que Dios nos puso a nosotros como ministros de Dios para bendecir al pueblo. Y nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Mira la tremenda responsabilidad. Por eso es que esto hay que hacerlo con temor y temblor. De recibir los diezmos como embajadores de Cristo y administrarlos para el reino. Ok, y entonces viene esa mujer y tiene fe y le da al profeta. Y cuando le da al profeta, le suelta la bendición. Así dice el Señor. La harina en la tinaja no escaseará, el aceite en la vasija no escaseará hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Y pasaron comiendo Elías, la viuda y el hijo, y no comieron 1, ni 2, ni 3, y no pequeñas. Comían muy bien. Hasta saciarse. Hasta saciarse, porque esa mujer tuvo fe. No, y fíjate que qué tremendo, porque nosotros como hijos de Dios, yo veo aquí en ella que ella supo reconocer el tiempo de su visitación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella era una mujer espiritual. Sí. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros seamos espirituales para poder reconocer el tiempo de nuestra visitación cuando el Señor nos quiere bendecir. Amén. ¿Ya? Y yo creo que estamos en un tiempo donde el Señor nos quiere bendecir abundantemente, ¿no? Sí. No solo espiritualmente, sino que también económicamente, en todas nuestras áreas de nuestra vida, el Señor nos quiere bendecir. Claro. Entonces, estemos muy atentos a reconocer ese tiempo y poder aprovecharlo y ser buenos administradores y ser ordenados con nuestras finanzas, con lo que el Señor nos da, ¿no? Amén. Por eso es que, mira qué impactante lo que tú dices, reconocer el tiempo de tu visitación. Son momentos de Dios, momentos de Dios. Esa mujer, de todos modos iba a morir con lo poco. Lo dio, le reprendieron a esa potestad llamada pobreza y ella empezó a ser abundada en todas las cosas.
¿Por qué? Porque tuvo la visitación de parte de Dios, porque dice la Biblia que el que recibe a un profeta como profeta, recompensa de profeta recibe. Y entonces ella tuvo una multiplicación. Ok, le reprendieron al empobrecedor, pero hay otra viuda que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, el profeta Eliseo, el mismo espíritu de Elías, ¿verdad? Porque el espíritu de Elías se le trasladó a Eliseo, y solo que esta mujer era esposa de uno de los hijos de los profetas, un siervo de Dios, temeroso de Dios, pero endeudado. Él era un mal administrador, con todo respeto para ese profeta que no sé si algún día lo vamos a conocer en el cielo, primero es que sí. No era un buen administrador porque había muerto endeudado, y entonces había llegado una potestad que se llama el acreedor. O sea, esa mujer estaba hasta la coronilla de deudas, estaba rebalsada de deudas. La habían dejado con deudas. La habían dejado con deudas. O sea, ella estaba metida en un tremendo problema. Imagínate la angustia que ella vivía. Y no tenía para pagar. Es más, las deudas que ella tenía no se podía pagar. Y entonces viene Dios, y la economía de Dios funciona a la inversa de la economía del hombre. Porque viene el profeta y le dice, consigue muchas vasijas. No, primero le dice, ¿qué tienes en casa? Y ya le dice, tengo solo una vasija. Perfecto. Consigue muchas vasijas. Y entonces de tu vasija vas a ir llenando todas las vasijas. Y entonces dice que el profeta le dijo, pero la primer vasija que llenes, esa la tienes que apartar. Primicias, diezmo, ¿verdad? Y entonces vino la mujer y empezó a llenar, y cuando llenó la primera, la apartó para Dios. Y llenó todas las vasijas. Y le fue a decir al profeta, profeta, hice como usted me dijo, ya aparté la vasija, la primera. Muy bien, le dijo el profeta. Entonces ahora vende el aceite. Imagínate, el aceite en ese tiempo era como decir oro. Y ella empezó a vender el aceite. Y el aceite, ese sí era aceite súper ungido, ¿verdad? Porque mira, tenía un costo, vendía de parte de Dios, tremendo, ¿verdad? Sí. Ok, y entonces lo vendió todo. Y cuando lo vendió todo, le dice el profeta, muy bien, ahora que ya diste, que ya ofrendaste, que ya diezmaste, paga lo que debes a tus acreedores. Muchos acreedores, y le pagó a todos. Cuando le pagó a todos, este es un rema para salir de deudas. Por eso, tú dices, hay que aprovechar los momentos de Dios. Así es. Entonces pagó sus deudas, y con lo que le quedó, le dijo el profeta, vive con eso. Y yo te aseguro que ella tenía demasiado dinero le quedó para vivir su vida tranquila. Sí. Porque Dios llegó a corregir su casa. Dios llegó a sanar su economía a través de un principio que es el diezmo, ¿verdad? Ahí se cumplió Malaquías 3:10 en la vida de ella, ¿verdad? Sí. Porque se abrieron las ventanas de los cielos, literal. Y le derramaron. Y vino la sobreabundancia sobre su vida. Sí, imagínate ese aceite de la unción poderosa de parte de Dios, ¿verdad? Quiero leer un comentario aquí de la pastora Verónica de Mosle de Puebla, amigos de nosotros. Dice, aprendamos a confiar en Dios, y el dinero es solo un medio de parte de nuestro Padre. Amén, es cierto. Nosotros, el dinero es una bendición, ¿verdad? Y también dice que no hay como estar en paz comiendo frijolitos y tortillitas, pero en paz. Sino como la paz realmente. Es que la paz la paz y el amor es el ingrediente, es la sal y la pimienta, ¿verdad? Para disfrutar de los alimentos. Ok, una vez que cumplimos con este escudo que es el diezmo, de esta manera, entonces se nos va a sanar nuestra economía y vamos a empezar a ver frutos abundantes. Por esto es por fe, hermanos amados, es por fe, es creerle a Dios, es decirle, Señor, yo voy a obedecerte y tú haces el resto. Así es. ¿Ah? Pero imagínate, a ver, una pregunta. ¿Qué pasa si, digamos, hay un hermano o una hermana que dice, pastor, está bien, yo doy mi diezmo, y pago todas mis deudas, pero no me alcanza, no me queda? Pero también otra pregunta, gano poco y no me alcanza ni siquiera para pagar mis deudas, ¿cómo voy a dar yo mi diezmo? Claro, tremendas preguntas, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué tú le puedes aconsejar ahí a alguien que esté en esa situación? Mira, gracias por tu pregunta, amor, que siempre son deliciosas, pero complicadas, ¿verdad? Mira, si un diezmo no está haciendo efecto, puede ser por varias causas. Se me ocurren dos ahorita. Una, porque no estés diezmando lo que es. Porque el diezmo no es mi criterio, ¿verdad? El diezmo es
lo que manda la escritura. Por eso dice diezmo de 10, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien hizo un negocio, de su ganancia es la que tiene que diezmar, ¿verdad? Y la ganancia fueron 20,000 pesos. El diezmo, pues es de 2,000. Pero entonces viene él y dice, no, 2,000 pesos es mucho, voy a dar 1,000. Pero ya lo dio a su criterio. Entonces, ese diezmo, eh, nosotros lo recibimos como pastores, oramos y todo eso, pero allá arriba no es contabilizado porque es un diezmo cojo. Es como cuando alguien va a ofrecer una ovejita coja, tuerta, en mal estado, ¿verdad? Y eso le enojaba a Dios porque así lo hacía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios le ofrecía a los animales que no servían a Dios cuando le tenían que haber dado lo mejor. Entonces, ahí él o ella cree que diezmó, pero no diezmó, ¿verdad? No diezmó y entonces la puerta sigue abierta, ¿sí? O puede hacer que él venga y diga, muy bien, yo recibí mi dinero, pero lo importante es la casa. Y entonces voy a pagar, voy a comprar mi mandado, voy a pagar el agua, la luz, la energía eléctrica, etcétera, etcétera, todos los compromisos. Y si me sobra, pues enhorabuena, diezmo. Y si no me sobra, pues Dios sabe, ¿verdad? Por eso es que no le abunda y se le va como agua. Exactamente. Y entonces, imagínate que le sobró lo del diezmo y lo dio. Tampoco hace efecto así. ¿Por qué razón? Porque es primicia. Tiene que ser lo primero. Porque si tú diezmas lo primero, bendice lo segundo, lo tercero, lo cuarto, porque la bendición cae sobre la cabeza, baja las barbas y hasta el borde. Entonces, diezmo, cosecha y rebusco, ¿verdad? Tres cosas. Importante eso, ¿verdad? Sí. Y entonces se te va el dinero como agua entre las manos porque no eres buen administrador, porque tienes puertas abiertas espirituales y entonces el devorador entra y come. Y se come la semilla. ¿Verdad? Hoy arruina el carro, mañana una enfermedad, hasta el gato se enferma, ¿verdad? Sí. Pero son las puertas abiertas. Son puertas abiertas, ¿verdad? Por eso es tan importante el saber cómo administrar el dinero. Y saber cómo usar el escudo, amor. Señor. Sí, por eso es que tenemos que saber cómo usar el escudo. Mira, lamentablemente el evangelio algunas veces por quedar bien el ministro con las personas y más en todo, en tema de dinero, con tal de que el pueblo no se vaya, los ministros humanamente les dicen, no, mira, no tengas pena con el diezmo, de lo que está en su corazón dar, no hay problema. Pero no, sí hay problema, no para uno como pastor, porque Dios es el que lo sostiene a uno, sino el problema para las ovejas, porque nunca ven el producto, el resultado de las cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos la solvencia para hablar de este tema, porque nosotros tenemos el privilegio que Dios nos permitía, como tú bien decías al principio, diezmar, ¿verdad? Diezmar, darle al Señor y bendecir su nombre, ¿verdad? Y por eso es que nos paramos con una solvencia. Y la intención de hablar de este tema no es para tirar una indirecta al pueblo de Dios, no. ni un chantaje, ni una manipulación, no. Es para que el pueblo conozca la verdad, y si el pueblo conoce la verdad, el pueblo va a ser libre. Y pueda recibir y disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para ellos. Y no hacerle caso a las voces de los enemigos que dicen que el diezmo no existe, que el diezmo era de la ley. No, es mentira eso. Pero fíjate que la fe juega un papel muy importante en esto, porque si tú vas a dar solo porque me dicen y tengo que hacerlo y todo, ahí está. Pues así no va a funcionar. No, tú lo tienes que hacer por fe, por amor y creerle a Dios, pero tampoco hay que hacerlo por un interés, ¿verdad? Que, Señor, te voy a dar esto para que tú me devuelvas el triple. No, hay que hacerlo porque es un mandamiento, porque es un beneficio también para nosotros y que es un escudo y porque el Señor nos quiere bendecir abundantemente. Por eso es que a nosotros nuestro apóstol Sergio nos ha enseñado a no pedir, ¿verdad? Para los que se congregan con nosotros enseñamos los beneficios del diezmar y ofrendar. Y cada quien recibe la palabra, se le hace rema y lo cumple. Pero nosotros no vamos ni a manipular ni a pedir, porque ese no es el propósito de predicar el evangelio. El propósito de predicar el evangelio es ir y enseñar, ¿verdad? Ir y enseñar. Y yo creo que si hay alguien que tal vez no cree en el diezmo, en la ofrenda, que le pida al Señor, ¿verdad? Como dice, ponerme a prueba, ¿verdad? Si esta persona no cree en que Dios lo puede bendecir, pongan a prueba al Señor y van a ver que el Señor... Lo dice la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, pónganme a prueba y verán que los voy a bendecir, parafraseándolo, ¿verdad? Entonces, si tú has tenido eso de que lo has querido, pero no tienes duda, pídele al Señor que te confirme.
para que tú lo puedas dar con libertad, Sí. con amor, con gratitud, y para que tú puedas ser bendecido también y que puedas recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida, ¿va? Que venga esa revelación a tu vida y esa confirmación para que con libertad lo puedas dar y con libertad puedas disfrutar todo lo que Dios tiene para ti y tu Amén. familia. Mira, aquí hay dos tremendas preguntas de una de la hermana Lorena. Dice, pastores, cuando uno de los dos de la pareja no tiene la convicción del diezmo, ¿cómo se debe de hacer? Mira, qué preguntas Buena pregunta también. porque la Biblia dice que tenemos que ser de común acuerdo, ¿verdad? Yo creo de que habría que hablar con la pareja, ¿verdad? Y explicarle estos beneficios del diezmo y permitir que sea el Espíritu Santo el que los convenza, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero yo voy a tomar un rema que aprendimos cuando estábamos siendo formados en la casa de nuestro padre, ¿verdad? Que había una hermana, incluso tú lo hacías también, ¿verdad? Sí. Que yo diezmaba de mi salario y le decía a mi esposa, aquí está esta cantidad de dinero para las cosas del hogar, mandado, ¿verdad? ajá. Y entonces le daba lo que podíamos tener, lo que administrábamos. Y entonces venía mi esposa y sobre lo que yo le daba, eso diezmaba a ella. Y yo ya había diezmado, o sea, el dinero que yo le había dado a ella ya estaba diezmado. Pero ella recibió un rema. Sí. Que de lo de ella y también otras hermanas, que del gasto que le daba el esposo, de eso diezmaba. Porque tiene que ser un rema. Entonces, en este caso, si uno de los dos no tiene el rema, pero el que sí lo tiene recibe alguna fuente de dinero y tiene la rema y tiene la convicción, de eso puede diezmar. Exactamente. ¿Ah? Así. Porque Dios lo que ve, ahí sí que son las intenciones del corazón. Y entonces ahí Dios está viendo que hay una buena administración y Dios va a ir proveyendo y abundando. No, y el Señor va a ver también la fidelidad de ella y el amor con que ella lo va a dar. Y de tanto ella dar, va a venir la revelación sobre la vida de su esposo o de su esposa y le va a poner en el corazón y hasta de él van a hacer dar, ¿verdad? Sí, por eso es que esto no tiene que ser un conflicto. Si él o ella no lo entiende, no hay problema. Porque solo el Espíritu Santo solo el puede, Espíritu Santo. Es que es tarea del Espíritu Santo. Porque cuando uno lo entiende, uno lo da con gozo y alegría. Porque si uno convence y viene él y dice, voy a dar 5,000 de diezmo, y después el dardo del enemigo, ¿para qué lo di? ¿Para qué lo di? ¿Para qué lo di? Entonces, sin crear conflicto, hagámoslo de esa manera. De lo que tú recibes, de eso da. ¿Verdad? Ahora, hay otra pregunta aquí también. Hermana Keren nos pregunta, si el diezmo es el 10%, la ofrenda, ¿cómo se divide? O cómo es, ¿verdad? Bueno, la ofrenda es por amor. Dice la Biblia que Abraham, en Génesis capítulo 14, diezmó a Melquisedec, pero en Génesis capítulo 22 dio una ofrenda por amor que dio a su hijo unigénito, ¿verdad? Isaac. El Señor se lo pidió y lo dio. Entonces la ofrenda tiene una base que es por amor. Entonces la ofrenda puede ser más que el diezmo, puede ser igual al diezmo, o puede ser menos que el diezmo. Y para eso se cumple aquel pasaje que dice, cada quien dé como propuso en su corazón, ¿verdad? Porque eso David decía, por cuanto mi corazón está en la casa del Señor, yo doy, ¿verdad? Y también tomemos en cuenta que hay un pasaje de la Biblia que dice que el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente cosechará. Entonces, el Señor Jesucristo estaba en la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Y estaba viendo a los que ofrendaban. Por eso es que el momento de ofrendar es importantísimo, porque está el Señor viendo. Y entonces vio que los ricos echaban mucho dinero, pero había una viuda, otra vez la viuda, mire, como el Señor, había que sacar un tema de las viudas, ¿verdad? Venía esa viuda y dio mira, ahí dos prueba blancas. la fe. Sí, y ella dio 2 blancas. Ponga el equivalente a 20 pesos. Un paquete de tortillas, de harina, como dijo la hermana Lorena, las de maíz ni me las mientes, ¿verdad? Y las de harina ni las calientes, ¿verdad? Y entonces viene y dio todo lo que tenía. Entonces viene el Señor y dijo, los ricos están reprobados como dieron. Porque dieron lo que les sobraba. Dieron lo que les sobraba. Entonces todos dijeron, Señor, pero si los ricos dieron bastante. Sí, pero dieron lo que les sobraba. Dio el corazón. Y la otra dio todo lo que tenía para su sustento. Entonces, el que es rico debe de dar como rico, y el que es limitado, pues dé conforme a su capacidad. Por eso dice la Biblia que cada uno dé conforme haya prosperado, ¿verdad? Dios no te va a pedir algo
que te va a poner. Que no pueda uno, sí, sí, no, sí, hay no. que dar conforme sus posibilidades y necesidades. Sí, ¿verdad? sí, sí, esperamos haber podido responder ahí. Saludamos también aquí a la pastora Susanita Ordóñez que nos está Qué escuchando, hermana bendición, ¿verdad? Esther, Sí. también, Gloria a hermano Dios. Jorge Leiva, Hermana Rufi también, hermana hermana Susanita, Susi. Susi Zúñiga también, ¿verdad? Las bendecimos Amén. en el nombre de Jesús. Y si alguien se nos olvida, perdónennos, sí. Por favor, hermano Francisco, que Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Vamos a ver ahorita el otro aspecto, la cosecha. La cosecha, ahí ya de lo mío, de lo que Dios me da para administrar, mi 90%, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Y entonces, ahí la comida, que vendría a ser el mandado, ¿verdad? La cuota, ya sea que tú compraste una casa, o el alquiler, ya sea que estés alquilando, ¿verdad? Así es. Energía eléctrica, el agua, el internet. Esto es un ejemplo, es un ejemplo nomás, ¿verdad? Que se me ocurrió a mí. Internet, el teléfono, el impuesto o diagonal deudas, porque Jesús también pagó impuestos, ¿verdad? Claro. El ahorro, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿por qué pusimos el ahorro? Porque el ahorro es síntoma, es una señal de que una economía está siendo sanada o está sana. Ahora, el ahorro, no hay que esperar a tener grandes cantidades para ahorrar. Porque, mira, empecemos por lo poquito. Con 5 pesos, ¿verdad? O 10 pesos ahí. Las moneditas esas de un pesito ahí, ¿verdad? Porque, a ver, para que un árbol sea árbol gigante, empezó con una semilla pequeña, ¿verdad? Y entonces el ahorro tiene que ser como... De poquito en poquito. Así como hacemos gastos hormigas, ¿verdad? Que vamos a la tienda por una soda, que por unas papitas, que por un pepiguate, y ahí cuando sentimos se nos fueron 500 pesos, suaves, ¿verdad? Entonces, así mismo ahorremos como hormiguitas, ¿verdad? Moneda que miramos por ahí, hagamos un bote y ahí vayamos metiéndola y hagamos de cuenta que no tenemos. Existe. Sí. Y ahí te dé un guardadito. Sí, ahora por cualquier necesidad. El que tiene más capacidad, pues que ahorre un porcentaje de su salario, ¿verdad? Pero nota que así debería de ser una especie de nuestro presupuesto, ¿verdad? Ahora, cuando pusimos el tema del ahorro ahí, hay un versículo bíblico que nos dejó impactados y que lo queremos leer ahorita con ustedes, así rápidamente, porque el tiempo nos avanzó. Leámoslo, por favor. Génesis 41:34. Haga esto Faraón, nombre intendentes sobre el país y exija un quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y que ellos recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón, y que lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Ok, mira, aquí ya para ir finalizando, esto lo habló José, el administrador por excelencia. Le dijo, ahorita va a venir una abundancia tremenda. Y entonces usted lo que tiene que hacer es ahorrar la quinta parte. La quinta parte, 5 ministerios, ¿verdad? ¿Verdad? La quinta parte. Y ese ahorro debe de estar protegido, ¿verdad? Voy a hacer la flechita del otro lado. Debe de estar protegido. O sea, no se debe de agarrar por cualquier cosa. Nada, debe estar protegido. Porque eso es una reserva. Es una reserva, ya sea para que tú compres más barato, porque al contado y por crédito es más barato al contado, ¿verdad? Y también es una reserva por cualquier situación que se presente, cualquier inconveniente. Y entonces le pareció buena la idea a Faraón. Quiere decir que esa idea de ahorrar es muy buena, porque el que ahorra siempre tiene, ¿verdad? Entonces siempre, pueblo de Dios, vayamos poniendo un guardadito. Recuerde que hoy hemos aprendido cómo usar el dinero como escudo. Hoy hemos visto 2 perfiles del buen administrador. Uno, mantenerse al día en todo, que ser disciplinado y ordenado, ¿verdad? Exactamente. Y otro, saber usar el dinero como escudo. Pero hay más, ¿verdad? Sí, mencionamos el último. Mencionamos el último. El rebusco. El rebusco. El rebusco es para darle ¿a quién? Al pobre, darle a la viuda, al huérfano y al extranjero. Ok, mucha gente erróneamente deposita su diezmo en cualquiera de estas 4 personas. Y no es así. No es así. Porque el diezmo es para el alfolí, para la casa de Dios. Si a ti te nace darle a un pobre, a una viuda, a un huérfano, a un extranjero, enhorabuena, ayúdalo, dale, porque dice la Biblia que al que el pobre le da, Jehová le presta. Y dice la Biblia que el que se acuerda del pobre, en el día malo lo librará Jehová. Es válido.
pero no agarremos el diezmo para dárselo al pobre porque no estamos haciéndolo bien. Amén. Y esto que es una bendición para nosotros y para nuestra economía. Yo creo que nos va a traer muchas bendiciones esto, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque y vamos a aprender a ser ordenados, Claro. disciplinados, a poder confiar en el Señor y a poder disfrutar y hasta poder darle a los demás. Sí, ¿no? vamos a poderle dar a los demás, ¿verdad? Ahora, bueno, desafortunadamente nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. No sé si habrá alguna duda, alguna pregunta antes de que caiga oro, que lo diga para siempre, ¿verdad? Para poder, bueno, yo aquí estoy revisando y creo que estamos al día. Y solo queríamos dejarte, en lo que nosotros estamos dando un resumen final, si tú quieres una aportación o una pregunta, como dijo mi esposa, puedes hacerla. Pero yo quiero cerrar con esto hoy. Mira, tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser ordenados, ¿verdad? Y tenemos que saber utilizar el dinero que Dios nos dio, porque Dios nos va a pedir cuentas del dinero que pone en nuestras manos, cómo lo administramos y para qué lo usamos. Así que Dios te dé la sabiduría y que esta palabra sea de bendición para tu vida y para tu hogar, ¿verdad? Amén, así es. Yo creo que si tú estás en la condición de como estas viudas que mencionamos, y yo creo que este es el tiempo en que el Señor te quiere bendecir. El Señor quiere aumentar tu fe. El Señor quiere darte esa provisión que tú has estado necesitando. Solo es que tú le creas a Dios, que todo lo que vayas a hacer lo hagas por fe y con amor sobre todo. Y que si tú tienes temor de dar porque te va a hacer falta, no tengas miedo. Confía en el Señor porque Él es el proveedor, Él es el dueño del oro y de la plata y Él conoce tus necesidades y Él sabe de lo que necesitas. Y mientras tú le des a Él, Dios se va a encargar de suplirte todas las necesidades que tú puedas tener en tu casa. Eso es lo que yo quiero dejarte en tu corazón, que le creas a Dios. Que le creas a Dios y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Amén. El que honra a Dios con sus bienes, Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Así es. Primeramente Dios, no sé si seguimos con esto el próximo martes. Yo creo que sí, porque todavía hay otros beneficios más que podamos aprender, ¿no? Sí, ¿verdad? Son muy importantes. Sí. Lo que viene a continuación también es importante, así que nos vemos el próximo martes, si el Señor quiere, para seguir estudiando, conversando, ¿verdad? De la palabra del Señor acerca del perfil de un buen administrador. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. Bendiciones. Bendiciones.